buenas noches. El día de hoy vamos a exponer un tema muy interesante llamado tipos de variables según su naturaleza. Y mi grupo está conformado por Álvaro Fabián Díaz, Brian Camilo Botina, Kevin Bolaños y Lorenz Fernando Castillo. Bueno, como sabemos, la agronomía es una disciplina fundamental en la ciencia agrícola. Esta se apoya en una amplia variedad de herramientas y técnicas estadísticas, para así comprender y analizar los datos relacionados con la producción de cultivos, el manejo de suelos, el control de plagas y otros aspectos esenciales en la agricultura. En este contexto es crucial que nosotros comprendamos los tipos de variables que se encuentran en estudios agronómicos y cómo se distribuyen, así como la aplicación de modelos estadísticos adecuados para así analizar y predecir los fenómenos agrícolas. A lo largo de este video nosotros exploraremos tres áreas clave, las cuales son los tipos de variables. La mayoría de este video vamos a hablar pues enfocados en la agronomía. Bueno, los tipos de variables, donde comenzaremos por discutir los diferentes tipos de variables que se encuentran en estudios agronómicos. Estos pues pueden variar desde variables dicotómicas. Estas representan pues la presencia o la ausencia de un carácter en un cultivo, hasta variables continuas que describen medidas como la temperatura del suelo o la humedad. También pues debemos saber que cada tipo de variable requiere un enfoque estadístico específico. Como segunda área clave o el segundo tema que vamos a tocar es la distribución de la probabilidad. Estas distribuciones nos ayudan a modelar eventos y fenómenos agronómicos, desde la ocurrencia de plagas hasta la germinación de semillas. Como tercer enfoque, vamos a tener los modelos estadísticos en agronomía. Ya pues por último sería este, donde exploraremos una variedad de modelos estadísticos utilizados en estudios agronómicos, los cuales pues nos permiten predecir, analizar y comprender fenómenos agronómicos complejos, desde regresión logística hasta los modelos de series temporales. Cada uno desempeña un papel importante en la toma de decisiones basadas en datos en el campo de la agronomía. A lo largo del video profundizaremos en cada uno de estos temas, brindando ejemplos específicos y destacando su relevancia en la investigación agronómica, que es lo que nos compete. Entonces, los tipos de variables según su naturaleza. Principalmente tenemos las variables dicotómicas cualitativas. Esta es aquella variable que solo puede tomar dos valores posibles. Por ejemplo, sí o no, hombre, mujer. También tenemos dentro de esta la variable cualitativa politómica, aquella variable que puede adquirir tres o más valores. Por ejemplo, la localidad de residencia en agronomía. Un ejemplo de variable dicotómica puede ser la presencia o ausencia de una plaga o un cultivo. O por ejemplo, una variable que indique si un campo de maíz está infestado, 1, o no, 0, con un 0. También tenemos las variables discretas en segunda instancia. Muchas variables en agronomía son discretas, como el número de plantas en un metro cuadrado de terreno, el número de frutos en un árbol o el conteo de bacterias en una muestra de suelo. También están las continuas. Las variables continuas en agronomía incluyen mediciones que pueden tomar un rango infinito de valores dentro de un intervalo. Ejemplos incluyen la altura de plantas, la cantidad de agua en un suelo, la temperatura del suelo o la cantidad de nutrientes en una muestra de tierra. Eh, También tenemos algunos ejemplos adicionales como la densidad de semillas por metro cuadrado. Esta sería una variable discreta.
pH del suelo sería continuo, la presencia o no de micorrizas, que sería dicotómica. Bueno, y continuamos con las variables ordinales. Las tres anteriores eran pues como las más principales. Y aquí tenemos pues otro tipo de variables también dentro de las mismas, perdón. Em, Variables ordinales. Estas variables representan categorías con un orden específico, pero la diferencia entre las categorías no son necesariamente iguales. Tenemos un ejemplo en agronomía que podría incluir la clasificación de la calidad de las cosechas en mala, regular y buena, donde existe un orden, pero las diferencias entre las categorías son muy subjetivas o completamente subjetivas. Las variables de razón. Estas son similares a las variables continuas, pero tienen un punto de referencia de cero absoluto. Un ejemplo podría ser la cantidad absoluta de nutrientes en el suelo, la cantidad de agua en litros por metro cuadrado o la cantidad de pesticida aplicado en gramos por hectárea. Tenemos las variables temporales también. En agronomía, las variables temporales representan medidas tomadas en diferentes momentos a lo largo del tiempo, como por ejemplo la temperatura del suelo registrada cada hora durante un día, o la cantidad de lluvia acumulada por día durante un mes, o el crecimiento de una planta medido semanalmente. Por último tenemos las variables categóricas, perdón, de penúltimo tenemos las variables categóricas multinominales. Estas variables representan múltiples categorías no ordenadas. En agronomía, podrían usarse para clasificar diferentes tipos de suelos, variedades de cultivos o métodos de riego. Y ya por último tenemos las variables de proporción. Estas variables representan una proporción o porcentaje, por ejemplo, la proporción de plantas enfermas en un campo de cultivo. Esto sería pues el porcentaje de plantas enfermas con respecto al total. O también la proporción de área de terreno cubierta por vegetación en un área de muestreo. Todos estos ejemplos reflejan la diversidad de tipos de variables que podemos encontrar nosotros en estudios agronómicos y como su naturaleza puede variar, cada tipo de variable requiere un enfoque estadístico específico para su análisis y su posterior modelado. Hola, muy buenas noches. Yo les vengo a hablar acerca de la distribución de probabilidades en agronomía. Mi nombre es Lorenz Fernando Castillo y mi grupo está conformado por Álvaro Fabián Díaz, Brian Camilo Botina y Kevin Bolaños Ortega y mi persona. Si bien iniciamos con la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli hace referencia a la probabilidad o a las probabilidades de ocurrencias de resultados. Esta probabilidad solo tiene dos, dos diferentes resultados: éxito o fracaso, o por así llamarlo. Si bien la distribución de Bernoulli eh, también es conocida como la distribución dicotómica, y es una distribución de probabilidad que representa una variable discreta, cual solo puede tener dos resultados, los ya anteriormente mencionados. Y en esta distribución, el éxito es denominado con la P y el fracaso es denominado con la Q. Si bien el éxito de algún experimento, de algún experimento, debe de ser mayor a 1 para ser un valor exitoso. Y si es menor a 1, es decir, 0, es un valor inexitoso. Si bien esta distribución se puede aplicar en agronomía cuando se trata de un evento dicotómico como la supervivencia o la muerte de alguna planta, después de ser expuesta a una enfermedad. Por ejemplo, se va a moldear la probabilidad de supervivencia de la planta
después de haber sido puesta en contacto con Phytophthora infestat o con palomilla blanca, o después de haber puesta o ser puesta a algunos insectos como los crick. Si la planta pues sobrevive a ellos, sería pues un eh, evento exitoso, por así decirlo. Y si bien allí, como les comentaba anteriormente, la Q denomina lo inexitoso y la P denomina lo exitoso. Y si bien tenemos acá el var, que hace referencia a la varianza, y el E, que hace referencia a la determinación. Ahora, por otro lado, tenemos la distribución binomial. La distribución binomial es una de las distribuciones de probabilidades o de probabilidades por la cual se calcula la probabilidad de algún evento que ocurrirá, siempre que se presente bajo la modalidad de éxito o fracaso también. Si bien el éxito o fracaso puede ser escogido al azar, es decir, no necesariamente debe de ser un evento catastrófico para llamarse fracaso. O pues sí lo podemos denominar fracaso cuando no nos dé el resultado, entre otros. Y durante este eh, durante esta distribución se indica o se utiliza mucho lo que es las fórmulas matemáticas que la están viendo allí en pantalla. Si bien la P es denominada como la probabilidad para obtener un éxito, la Q es determinada como la probabilidad de obtener un fracaso, que se calcula como Q igual a 1 menos P. N hace referencia a las muestras o el número de pruebas que se realizará, y X es el número de éxito que se tendrá, o más o menos que se puede calcular, o que uno podrá poner para calcular. La distribución binomial es muy propia para describir situaciones en las que un evento se produce o no se produce. Y si bien eh, puede producirse en éxito o en fracaso, como lo dije anteriormente, hay fenómenos que se ajustan mucho a estas condiciones para ser estudiadas. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda en cara o sello. Allí hay 50% de que tengas una probabilidad de éxito y 50% de que tengas un fracaso. Ahora, tenemos la distribución de Poisson. La distribución de Poisson hace referencia a una distribución discreta mediante la cual nosotros podemos conocer la probabilidad dentro de una muestra de tamaño grande, dura y con ciertos intervalos. Ocurre ese evento cuya probabilidad puede ser pequeña. Esta distribución fue denominada por Simeon Dennis Poisson entre 1781 y 1840. Bueno, este creó la distribución a su nombre y pues que lleva su nombre, muy útil la verdad, la cual trata de sucesos imprescindibles, ya que Poisson en 1837 generó un trabajo de investigación sobre la probabilidad de ocurrencias o que ocurre cuando se realiza o se sentencia de forma errónea. Y si bien fue un éxito y otros investigadores adaptaron, qué pena, adaptaron esta distribución en otros ámbitos. Por ejemplo, en agronomía, la distribución de Poisson es relevante para moldear eventos raros y poco frecuentes, es decir, cambios de clima, heladas, lluvias torrenciales, entre otras. Porque pues tenemos
ciertas precipitaciones, tenemos ciertos cambios de clima y demás. Y pues esto puede afectar mucho al cultivo. Entonces necesitamos tener más o menos una probabilidad de cuándo va a llover, de cuándo será verano, de cuándo habrán lluvias, para asimismo minimizar los daños y generar óptimamente las acciones de evacuación, por así decirlo, o de eh, prevención para estas catástrofes. Tenemos la distribución exponencial. La distribución exponencial hace referencia a un molde probabilístico de variables aleatorias, es decir, que se escogen una variable al azar y este puede ser continuo. Si bien a través de esta se puede conocer la probabilidad de ocurrencia de un determinado valor para las variables. Para obtener la distribución se parte de una función de densidad, la cual tiene como forma potencial el parámetro que observan acá en rayita naranja, ese parámetro, y inicia con 0,5. Y si bien la función nos dicen que no más de 0,5, pues podemos iniciar. Luego pues tenemos que elegimos cada una de los números al azar, de las n repeticiones, perdón, al azar, y luego aplicamos la fórmula. Por último tenemos la distribución uniforme. La distribución uniforme continua, así se hacen llamar, es una de las variables aleatorias que tiene una distribución uniforme. Es decir, que todos pues van al mismo nivel, por decirlo así. O si doy 5 a uno, tengo que darle 5 al resto, por decirlo así. Si la probabilidad tiene un valor dentro de un intervalo finito, es la misma para cualquiera. Esta distribución es análoga a la distribución discreta, que asignaba cada resultado de experimentos aleatorios a las mismas probabilidades. Pero en este caso la variable a considerar es continua. Por ejemplo, tenemos que en agronomía podemos identificar el crecimiento de plantas. Este pues es uniforme, suele ser uniforme. Y, o sea, suele ser uniforme y lo vamos a evaluar. Si bien nos da el valor positivo o negativo, que este también tiene como un valor entre fracaso y éxito, por decirlo así. Modelos estadísticos utilizados en agronomía. Regresión lineal. La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. Esta también modela matemáticamente la variable desconocida o dependiente y la variable conocida o independiente como en una ecuación final. Como en ejemplo, en agronomía tenemos que esta nos sirve para poder predecir el rendimiento en un cultivo en función de variables como la cantidad de agua de riego y la cantidad de fertilizante que se aplica en este. Regresión logística. Este es un modelo estadístico que nos facilita estudiar las relaciones entre un conjunto de variables cualitativas y una variable cuantitativa. Y se trata de un modelo lineal generalizado que se utiliza en una función logística como función de enlace.
Este también permite predecir la probabilidad de que ocurra un evento o no, a partir de la optimización de los coeficientes de regresión. Este resultado siempre varía entre 0 y 1. Cuando el valor predicho supera un umbral, es probable que ocurra el evento, mientras que cuando ese valor está por debajo del mismo umbral, es posible de que no. Un ejemplo que podemos relacionar con el modelo de regresión logística basado en agronomía es que este nos puede ser útil para predecir eventos binarios, en este caso como si una planta sobrevivirá o no después de un tratamiento. Por ejemplo, un modelo de regresión logística podría predecir la probabilidad de supervivencia de plantas después de una aplicación de algún fungicida o algún insecticida. Modelo de regresión de Poisson. Este nos ayuda a analizar tanto los datos de recuento como datos de tasa que al permitir determinar qué variables explicativas tienen un efecto en una variable de respuesta dada, o una tasa, por decirlo así. Un ejemplo que se podría dar de este modelo basado en agronomía sería que pues este modelo lo podemos utilizar para analizar la cantidad de plagas que están afectando a nuestro cultivo, ya sea en función de un factor como es el tipo de cultivo, las condiciones climáticas a las cuales se adapta el insecto y las prácticas de manejo. Como por ejemplo, se podría modelar la cantidad de insectos que causan daño en el cultivo de maíz. Otro modelo que tenemos es el modelo de análisis de varianza ANOVA. Este es un método estadístico que permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, que nos permite determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. En lo cual lo podemos relacionar en la agronomía sería para comparar las diferencias en los promedios de múltiples grupos o tratamientos. Por ejemplo, sería que se puede utilizar la ANOVA para determinar si existen diferencias significativas en el rendimiento podría ser de diferentes variedades en cualquier cultivo. Podría ser como en tomate o de un cultivo, o también en condiciones de suelo. O también, como se mira en la tabla, como se puede decir en este caso, el análisis de plomo que se encontró en las aguas de un río por diferentes laboratorios, o sea, los resultados diferentes que arrojaron los cinco laboratorios diferentes. Ahora tenemos el modelo de ecuaciones estructurales. El modelo de ecuaciones estructurales es una técnica de análisis estadístico multivariada que permite analizar patrones complejos de relaciones entre variables, también realizar comparaciones entre intragrupos y validar modelos teóricos y empíricos.
Mm, Como ejemplo agronómico tendríamos que se puede aplicar, en este caso sería como la interacción entre factores climáticos, ¿no? Por decirlo así, prácticas de manejo y rendimiento de los cultivos en un sistema de agricultura sostenible. O sea, los diferentes factores que pueden influir en el cultivo, en cualquier cultivo. Continuamos con modelos de series temporales. En agronomía se puede utilizar modelos de series temporales para analizar datos recopilados a lo largo del tiempo, como las mediciones diarias de la temperatura, las mediciones de humedad, las mediciones del suelo o las mediciones en el crecimiento de cultivo. Se puede decir que en este modelo se puede ayudar para identificar patrones estacionales, tendencias y cambios en el tiempo. Seguimos con los modelos de regresión de efecto mixtos. Estos modelos se utilizan cuando los datos agronómicos presentan estructuras jerárquicas, como lo pueden ser múltiples mediciones en unas parcelas, dentro de campos o diferentes ubicaciones. También pueden ser útiles para analizar la variabilidad en el rendimiento de los cultivos y también cómo está relacionada con factores con la ubicación y las condiciones del suelo. El modelo de regresión de Poisson negativa eh, nos dice que en estas situaciones donde los datos agronómicos involucran reencuentros de eventos raros, como la cantidad de plagas en una parcela, el modelo de regresión de Poisson negativa puede ser útil. Además, este modelo permite tener en cuenta la sobredispersión que es común en los datos de este tipo. Seguimos con los modelos de regresión no lineal, que se utilizan cuando se sospecha que la relación entre las variables predictorias y las variables de respuesta no es lineal. Como ejemplo, podemos decir que si se quiere modelar la tasa de crecimiento de las plantas en función de la cantidad de luz solar, es posible que un modelo de regresión no lineal sea más adecuado que un modelo de regresión lineal. Por último, el modelo de regresión de Cox, que este modelo se aplica en situaciones de supervivencia, como el tiempo en que tarda una planta en florecer o en desarrollar una enfermedad. Esto nos puede ayudar bastante, ya que nos ayuda a identificar factores que influyen en el tiempo hasta que un evento nos dé interés.